Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Qué bueno reencontrarnos en esta mañana, en este tiempo especial separado para el Señor, acercándonos al trono de la gracia. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a tomar verdades bíblicas para hacerlas nuestras, reflexionar en ellas y poder escuchar la voz del Señor. Yo espero que usted esta mañana tenga toda la disposición para poder oír la voz del Señor. Y vamos a comenzar este tiempo, ¿qué les parece? Pues orando a nuestro Dios y entregando este tiempo a Él. Oremos para que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. Amado Dios, nos acercamos en el nombre de Jesús para darte las gracias por este tiempo. Gracias Dios por cada una de las personas que en esta mañana se está conectando y puede vernos. Te pedimos que tú en esta hora hables a nuestros corazones. Habla a nuestra vida, Señor, y que todo lo que podamos en este momento ver pueda responder una oración, pueda confirmar un pedido, pueda ayudarnos, Señor, pueda darnos aliento, pueda darnos fortaleza. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar, bueno, vamos a meditar en Primera de Corintios y esta semana vamos a estar viendo, Dios mediante, el capítulo 9. El capítulo 9. Hoy quisiera meditar en los dos primeros versículos del capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 1 y 2. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 9, versículos 1 y 2. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Quisiera leerlo en otra versión para un poquito también, ¿no?, tener luz de lo que dice la Escritura. Dice, ¿acaso no saben que soy un hombre libre? ¿Es que no saben que soy un apóstol? ¿No he visto a nuestro Señor Jesús? Bien saben que ustedes son ejemplo del trabajo que hago para el Señor. Puede que otros no me acepten como apóstol, pero para ustedes sí lo soy. Ustedes son la prueba de que soy un apóstol del Señor. Bueno, muy parecido. Eh, ¿Qué pasaba en Corinto? Bueno, Pablo estaba hablando un poquito de la libertad que tenemos como creyentes, que esa libertad hay que usarla para edificar y no ser de tropiezo. Y aquí va a detenerse un poquito y va a ampliar esto, pero ya en cuanto a sus derechos como apóstol. Y él va a tener que hacer algo que no le gustaba, pero él tenía que afirmarle a la iglesia, porque había personas que parece ser no estaban de acuerdo con su apostolado, porque él no había estado, ¿no?, presente cuando Jesús vivía, porque uno de los requisitos para ser apóstol era haber estado desde el tiempo de bautismo de Jesús, haberlo visto en su ministerio, haberlo visto crucificado y en la resurrección. Entonces había gente que decía, no, porque le van a decir apóstol a él si él no ha cumplido con esos requisitos, etcétera, etcétera. Y entonces Pablo en esta parte va a hablar un poco de eso y va a hablar también de los derechos que él tenía como apóstol del Señor, pero que no se los quería echar en cara a la iglesia. Sin embargo, era justo que él tuviera derechos como siervo de Dios. Pero eso lo vamos a ver en los días que vienen. Él va a comenzar en el versículo 1 con 4 preguntas que la respuesta era contundentemente sí. La primera dice, no soy apóstol. ¿No? Ustedes saben que apóstol significa alguien que es enviado, obviamente enviado.
Y conocemos la historia de Pablo, que cuando fue Saulo, el Señor mismo se le aparece y le habla diciéndole que yo te voy a mostrar lo que tienes que hacer. Y cuando él está en esa espera, después de haber tenido ese encuentro con Jesús, cuando se le aparece como una luz que lo derrumba en Hechos capítulo 9, él está en un momento de crisis donde no comía, no bebía y había quedado ciego porque Jesús se le presentó como una luz más potente que la del sol del mediodía, que lo tumbó al piso y él al ver ese encuentro con Jesús quedó aterrado. Y después de que Jesús le dice, ¿no? ¿Por qué me persigues, Saulo? Si no, yo soy Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿No? Él queda ciego por eso y está, dice, no comió y no bebió 3 días. Él está en esa espera. Dios le va a hablar a un siervo, Ananías, para que vaya y lo visite en la casa donde estaba y le encomendar y le muestre, ¿no? Lo que Dios tenía que encomendarle. Ananías dice, Señor, es un hombre que mata cristianos. Dios le dice, no, este va a ser un gran siervo escogido. Estoy parafraseando. Él va a ser un gran siervo escogido y yo le voy a enseñar lo mucho que él va a tener que padecer por mí. La obra que va a ser increíble este hombre, Saulo, que después es Pablo. Y eso es lo que después él va a vivir. Él va a dar su vida, va a dar tanto por Jesús. Y la iglesia, los hermanos, todo el lugar donde él había estado, confirmaban eso. Por eso cuando Pablo dice, no soy un apóstol, la respuesta era sí, porque él realmente era un encomendado de Dios. Mis amados, Pablo era un enviado de Dios. Ustedes y yo también somos enviados del Señor, porque somos comisionados, porque tenemos una gran comisión que Jesús nos dejó en Mateo 28:19. Y de hacer discípulos. Díganme, ¿ese id no significa que somos enviados? Claro que sí. Pero muchas veces va a haber gente que lo va a cuestionar, como a Pablo. Va a cuestionar nuestro cristianismo, va a cuestionar nuestro llamado, nuestra comisión. Y hermano, ¿me escuchas? No te dejes desanimar, no te dejes engañar, no escuches esas voces que cuestionan lo que Dios te ha encargado a ti. Y pregúntale, Señor, ¿acaso no soy un enviado tuyo? Y la respuesta del Señor será sí. Por eso, mis amados, muchas veces cuando nosotros pecamos, cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, empezamos a cuestionar nuestro llamado, nuestra fe, nuestro liderazgo. Empiezas a cuestionar si realmente eres cristiano. A veces han habido personas que me llaman y me dicen, pastor, creo que no soy salvo porque lucho mucho con el pecado, me dicen. Yo les digo, hermano, si tú no fueras cristiano, no lucharías contra el pecado, te embarrarías en él. Pero gloria a Dios que más bien el Espíritu Santo te dice eso es pecado y tú sientes repudio y hay una lucha, una batalla, señal del cristiano. A otros por lo que se han equivocado, porque tuvieron un error. Yo recuerdo alguna vez en mi ministerio cometí algún error y yo mismo me autodescalificaba, decía, creo que no soy para esto, creo que no sirvo para esto, creo que no debo estar acá. Amados, tenemos que entender que somos embajadores de Cristo, que somos llamados por gracia, hemos sido salvados por gracia, comisionados por gracia, que no lo merecíamos, que Dios nos escogió y nos puso. Y por eso es que tu fe, tu cristianismo, tu llamado, tu comisión es auténtica. Tu oración vale, tu intercesión vale, tu fe, tu ministerio vale delante de Dios. No lo reprimas, no lo cuestiones, no dejes que el enemigo te cuestione o que la gente que no te aprecia diga, ah, sí, tú cristiano, ¿qué vas a ser cristiano? No, no dejes eso, hermano, porque Dios te ha llamado. Y así como Pablo decía, no soy un apóstol, y la respuesta era sí, ¿no soy acaso entonces yo un creyente comisionado por el Señor? La respuesta es sí. Así que mis amados, afirmémonos en el llamado que Dios nos ha dado.
No te desanimes, no dejes que el enemigo te desanime. Ahora, luego Pablo va a decir, ¿no soy libre? Hace otra pregunta. ¿Y la respuesta cuál era? Sí. Ahora, ¿por qué él dice eso? Él era ciudadano romano, judío de nacimiento, llegó a ser fariseo, era cristiano y además apóstol. Él era libre en todos los aspectos y como cristiano había entendido la libertad en Cristo Jesús. Y la libertad es esa capacidad de en algunos momentos decir no y en otros momentos decir sí. Y justamente él hablaba de la libertad en el capítulo anterior cuando decía, en la libertad que yo tengo, si yo veo que por hacer algo, comer algo, sentarme aquí, mi hermano va a hacer el tropiezo, no lo hago porque tengo libertad. Eso a mí no me hace tropiezo. Eso, esa carne, esa vianda, eso que está sacrificado, a mí no me afecta. Soy libre en mi conciencia, pero hay otros que no. Y como tengo libertad, soy libre, entonces me desenvuelvo. Ok, para ellos no voy a hacerlo, me voy a abstener. Para ellos sí, para ellos no. ¿Eso es libertad? ¿Acaso no soy libre? Dice, claro que sí. Por supuesto que sí, la respuesta. Mis amados, la libertad que el Señor nos ha dado, usémosla. Creo que está claro ya la enseñanza. Toda la semana pasada hemos hablado de este tema, se ha hablado de este tema. Esta libertad en Cristo, mis amados, nos permite desenvolvernos con gozo, con paz, no con culpabilidad, no con cargo de conciencia. Lamentablemente, muchas veces la mala enseñanza, el mal entendimiento de la Escritura hace que muchos predicadores o personas prediquen no sé si decir un evangelio, una enseñanza, donde lejos del creyente vivir su libertad en Cristo, vive en esclavitud religiosa. Mucho cuidado, mis amados. ¿Somos libres? Claro que sí. Hasta en el himno nacional, ¿no? Somos libres, seámoslo siempre, seámoslo siempre. Esa libertad en todos los aspectos es en Cristo Jesús. Y todo creyente goza de ella. Pero cuidado, que esa libertad sea para glorificar a Dios. Y muchas veces en esa libertad voy a tener que decirme a mí mismo, no. En otras oportunidades voy a tener que en esa libertad decir, cierra la boca. En otras oportunidades tendré que decir, habla. Vivamos la libertad en su máxima expresión. Libertad no es libertinaje. Libertinaje que es hacer lo que me da la gana sin importarme el resto. Muchos creyentes he escuchado decir eso. Yo hago lo que creo y no me interesa lo que digan los demás. No me importa lo que... No, un momentito. Y hemos aprendido que esta libertad es para dar gloria a Dios, para no ser de tropiezo a nadie, sino para vivir en plenitud, en la plenitud del Señor. Mis amados, entonces qué importante es que hoy entendamos qué es libertad. ¿No soy libre, dice Pablo? Sí. ¿No somos libres nosotros? Sí. Vivamos esa libertad. No vivas en esclavitud. No vivas en prejuicio. No vivas en paz. Está bien, está mal. No. Vive en Cristo tu libertad, no libertinaje. Libertad. Es decir, antes de tomar una decisión, consulta al Señor. Dice Pablo además aquí, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Y la respuesta es sí. Jesús se le presentó de una manera espectacular, única, y le habló y le comisionó, y nadie podía negar eso. Por eso es que él tenía el derecho de ser apóstol, porque Jesús se le presentó. Es cierto que hoy en día a nosotros tal vez no se nos ha presentado Jesús de manera directa
no lo has visto. Pero cuando tú y yo, hermano, hermana, entramos a la presencia del Señor, dejamos que Él nos hable, escuchamos su mensaje. Cuando Él nos habla por una prédica, por un devocional, por la escritura misma, cuando Él nos habla por medio de un consejo o por las circunstancias, y en las probabilidades te das cuenta que sería demasiada coincidencia que esto realmente pudiera estar pasando, te das cuenta que es Dios hablándote, que es Dios manifestándote, tú estás viendo a Dios. Ahora, todos vemos realmente a Dios en su naturaleza, porque Dios se ha revelado al hombre en su naturaleza. Y la Biblia dice que vemos a Dios en Romanos 1:20, que las cosas hechas, ¿no? Las cosas invisibles de Dios son mostradas por medio de las cosas hechas. Entonces uno cuando ve el diseño del cuerpo, del universo, cuando ve el orden, cuando ve el propósito de todo, estás viendo a Dios. Pero claro, la mente cerrada del hombre, la mente pecaminosa, no quiere y cierra sus ojos. Entonces Dios hace algo más. Hay una revelación especial donde ahora tus ojos son abiertos y puedes ver a través de la escritura las maravillas de Dios. Ahí tú, hermano mío, estás viendo al Señor. Una persona se acerca a la Biblia y no entiende nada. ¿Qué es esto? Es chino, dice. No sus ojos están cerrados, no pueden ver a Dios, pero tú, que el Señor te ha abierto los ojos, tú estás viendo a Dios. Y hermano, siéntete seguro, segura de eso. Ten experiencias con Dios. Pero saben que cuando un creyente se vuelve teórico, oyente, y no viene a la presencia de Dios, puede escuchar prédicas todo el día, no digo que está mal, por si acaso no me malentiendan, pero si no vienes a la presencia del Señor y no dejas que Él te hable, que Él te ayude a discernir, si no permites y no le pides, Señor, quiero vivir experiencias con Dios, quiero verte a través de mi vida, a través de los milagros, a través de tu obrar. Si tú no tienes esa experiencia, ¿cómo puedes ver a Dios? Y por eso muchos creyentes, muchos cristianos, a veces he escuchado prédicas sin autoridad, prédicas donde dudan, prédicas donde dicen, y Dios nos ama, ¿no? Y Dios puede hacer cosas en nosotros, ¿no? Por la inseguridad, porque no tienen ese tiempo con Dios. En el Antiguo Testamento, la Biblia dice que uno puede ver y oír en Jeremías. Más quién de los profetas, porque todo el mundo hablaba, se sentó y estuvo, vio y oyó en el silencio de Jehová, dice, y oyó su palabra. Tú puedes ver al Señor en el silencio, en tu intimidad con Él, lo puedes ver y también lo puedes ver a través de las circunstancias y a través de cómo Dios te habla. ¿No te ha pasado que alguna vez cuando escuchaste un sermón, escuchaste una prédica, sentías que te hablaba directo a ti? Y tú decías, ¿quién le contó al pastor o al predicador mi vida? Demasiada coincidencia, las probabilidades son en 1.000.000 de que esto sea coincidencia. Tiene que ser un mensaje directo. ¿Cómo es posible que alguien que no me conoce, que no sabe mis circunstancias, diga algo que sea tan adecuado a mí? Es porque Dios te está hablando y ahí estás viendo a Dios en su revelación especial. Y así es como Dios se muestra hoy en día a ti y a mí. Tal vez no te hable como a Pablo, tal vez no nos hable como en el Antiguo Testamento, nos habla como dice Hebreos, por medio de su Hijo Jesucristo, Hebreos 1, por medio de Él. Antes a los profetas les hablaba audiblemente, ahora nos habla por Jesucristo. Así que el hecho de que Jesucristo haya abierto tus ojos, ya puedes ver a Dios. El que puedas comunicarte con Él en oración, ya estás viendo a Dios, mi hermano. No esperes un milagro cuando simplemente estás a una oración de distancia. Cuando estás a un Señor, ayúdame, Dios te escucha y se va a manifestar a tu vida. A veces hay gente que está esperando lo extraordinario, el milagro, cuando Dios está en tu intimidad y ahí lo puedes ver, ahí lo puedes oír. Hace poco estaba un alumno de una clase y me pregunta, ¿qué puedo hacer cuando necesito tomar una decisión y no está mi consejero? ¿Qué mejor consejero que Dios? Dios, pero es que Dios no lo veo. Ah.
quiere decir que necesitas pasar más tiempo con Él para poder verlo, para que Él se manifieste, para que Él te muestre a través de su palabra, a través de las circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces tú y yo, si preguntáramos, ¿no hemos visto al Señor? Claro que sí lo hemos visto, lo estamos viendo y lo podemos ver cada día. Y la pregunta que Pablo hace, y la respuesta es sí, nosotros también podemos decir sí. Y luego el apóstol va a preguntar, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿A qué se está refiriendo? La respuesta es sí. La iglesia de Corinto era el fruto, era la muestra de que Dios no solamente lo había comisionado, no solamente lo había llevado, sino que también lo estaba usando grandemente. Las vidas cambiadas, las vidas transformadas, la gente pastoreada, la obra que estaba avanzando y el poder de Dios era el resultado del obrar del Señor a través de Pablo y eso era una confirmación de su llamado. Mis amados, cuando nosotros, en primer lugar, entendemos nuestro llamado como Pablo, usamos ese llamado para la gloria de Dios, porque somos libres. Y en esa libertad nosotros nos acercamos al Señor y le vemos tres cosas muy importantes, ¿eh? Creer en el llamado del Señor, su comisión. Dos, usarlo para su gloria, el llamado. Y tres, acercándonos a Él, vamos a poder ver y ser usados grandemente por el Señor. Su Santo Espíritu va a obrar grandemente a través de nosotros y vamos a poder, en su gracia del Señor, muchas veces ver ese fruto glorioso, ver vidas transformadas, ver gente que te diga que tú has sido de buen testimonio, que cuando tú le compartiste, que cuando tú le hablaste, Dios te usó. Y qué lindo es cuando uno dice, gracias Señor, porque tú permitiste que la vez que le evangelicé, que le hablé a esta persona, tú obraste con poder. Por eso, mis amados, qué importante es anhelar servir al Señor. Qué importante es buscar hacer ministerio para Él. Pero pastor, no hay espacio en la iglesia, en la célula no se puede, todo es virtual. Sí se puede. Cuando tú llamas, cuando tú evangelizas, aconsejas, mandas mensajitos, pones en las redes cosas importantes para que la gente conozca a Dios, estás haciendo la obra y quién sabe cuántas personas pueden ser bendecidas por lo que tú estás haciendo. Y después, cuando pase el tiempo, tú vas a ver que esas personas que han sido tocadas por el Señor son el resultado de la obra que Dios ha hecho en tu vida. No solamente tienes que anhelarla, pídeselo también al Señor. Señor, permíteme ver eso. Quien les habla, y yo sé que muchos siervos también que me están viendo, hemos visto cómo Dios ha hecho tantas cosas preciosas, lindas cosas, porque lo hemos anhelado, porque le hemos pedido al Señor, y eso llena nuestro corazón de gozo, porque sabemos que estamos glorificando a Dios. Incluso tal vez este mensaje está tocando tu vida, no lo sé, pero por eso, mi amado, pídele eso al Señor. No te quedes en los brazos cruzados, no digas, no, yo no hago nada. No, sí puedes hacerlo. Y mira, luego va a decir para el versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, dice, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. La iglesia de Corinto, ¿qué otra mejor prueba de que Dios había escogido a este hombre? A pesar de que para otros no lo sea, a pesar de que para otros ciertamente no sea apóstol, él no le estaba importando lo que otros piensen, en el sentido de que se aflija, ¿no? Como que, ay, qué pena que haya gente que no cree que soy apóstol. No, él estaba seguro de quién era, y la mayor prueba de eso es el fruto, el fruto de Corinto. Mis amados, tú dirás, yo no tengo fruto, porque ese es tiempo de sembrar entonces ahora en tu vida. Es tiempo de que tú siembres, como dice Galatas. Si siembras en el Espíritu, cosecharás vida.
Es tiempo entonces ahora de ponernos a cuentas con el Señor y empezar un proceso del Señor. Quiero empezar a sembrar para ti, para luego poder cosechar para ti. Es tiempo de ya no estar afligiéndonos, dudando, entrando en sereno, seré, o que qué pena que fulano de tal piense esto de mí, qué pena. Mira, gloria a Dios más bien, por quienes te conocen y saben que tú tienes fe. Hay gente que en su pasado, tantos casos que hemos visto, ¿no? En su pasado fue de una manera A, llega a Cristo y en Cristo ahora su vida es B. Pero claro, hay gente que lo conocía del pasado y dice: ese nunca va a cambiar, ese sigue siendo A, pero sabes que en Cristo ahora eres B, eres diferente, gózate de eso, encárgale al Señor el resto. Es posible que te hayas equivocado, a lo mejor alguien que nos está viendo aquí se equivocó en el pasado, cometió un error. En Cristo eres nueva criatura, en Cristo puedes hacer cosas diferentes, en Cristo todo cambia. Y el Señor se encarga, gózate de lo que el Señor está haciendo. Él reparará tu pasado. Quien les habla cuando fui joven, una joven de 17, 18 años, era un locario. No, no, y eso que estaba en la iglesia todavía, pero era muy travieso. No tenía discernimiento en muchas cosas. Yo sé que hay gente que hasta el día de hoy cree que soy el mismo de hace 30 años. No me quiero preocupar por eso, no me quiero afligir por eso. Quiero gozarme por lo que Dios hace en mi vida hoy. Y por eso, mi amado, quiero decirte finalmente, no dudes de quién eres como creyente, del llamado de Dios. Gózate y vive tu libertad para la gloria de Dios. Ve al Señor todos los días en su palabra y en un tiempo de oración. Y afírmate con la obra que Dios hace a través de tu vida y en los frutos que el Señor ha hecho con la gente a la que le has compartido. Y yo sé que también puede haber que hay gente que nos está viendo en este momento que ya el Señor te ha mostrado y te ha usado grandemente. No dudes entonces, no dudes, no te desanimes, porque Dios te ha usado grandemente. Eso sí, tampoco te envanezcas, nunca extremos. Algunos se envanecen y dicen: yo. No, 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 no. Y otros más bien se olvidan de lo que Dios los ha usado y dicen: pobre de mí, no he hecho nada. No, no. Como siempre necesitamos en Cristo equilibrio, equilibrio en el Señor. Así que mis amados, afirmémonos entonces en lo que Dios nos ha encomendado y en lo que Dios quiere para nosotros. Y el día de mañana, Dios mediante, eso vamos a ver un poquito más de lo que Pablo tenía que hablar con la iglesia y la responsabilidad de la iglesia para con él y cómo delante de Dios él tenía un llamado genuino. Pero eso lo vamos a ver, Dios mediante, en los días que vienen. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias porque en ti somos completos, en ti, Señor, somos libres, en ti, Señor, podemos gozarnos porque tú estás con nosotros. Y permítenos, Señor, verte cada día, verte, Dios, verte en este tiempo íntimo contigo y verte, Señor, también en tu palabra. Que tus promesas y tu enseñanza, Señor, fortalezca nuestra vida y siga hablando a nuestros corazones, Señor. Gracias por las personas que nos ven, bendíceles grandemente y sé tú con ellos siempre, Señor, llevándoles por donde tú quieres y que se afirmen siempre en ti, Señor. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Gracias por conectarse. En este momento vemos el link para la oración y quienes deseen participar de este tiempo están invitados. Si usted tiene que trabajar, que el Señor le bendiga grandemente en este día y que sea prosperado con él. Nos vemos. Hasta mañana.